que vine a la Feria del Libro, tuve una sensación un tanto rara respecto de lo que era la Feria del Libro. Y la inauguración de Guillermo Sacomano me representó absolutamente. Y creo que lo que dijo Guillermo Sacomano, que suscribo absolutamente, es, digamos, algo que siempre sentí en esta Feria del Libro. Vamos ahora a pasar directamente a hablar de lo que nos ocupa, que es el tema, digamos, de este diccionario. La relación que la Universidad de Moreno ha establecido con Cristian Plantán es una relación que, bueno, se ha realizado a través mío, pero es una relación que ha sido muy fructífera porque nosotros publicamos primero un texto que se llama Las buenas razones de las emociones, en donde, digamos, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, no vinculado a argumentación ni a semiótica, sino desde un punto de vista lingüístico duro, podríamos decirlo, Adriana, él trabajó, digamos, la presencia de las emociones en el discurso y cómo se expresaban las emociones en un discurso, qué tipo de formas iban adquiriendo. En este caso, en el caso del diccionario de la argumentación, se trata de una obra diferente. Un diccionario, digamos, uno lo puede entender nada más que como una obra que remite nada más que a determinados términos, a determinados lexemas, y esos lexemas a qué remiten a un determinado significado. Bueno, acá la perspectiva que encara Cristian Plantán es una perspectiva un tanto más enciclopédica, más del estilo de la enciclopedia francesa, en donde, digamos, cada término es, digamos, analizado con un rigor bastante fuerte. Ese rigor se refrenda seguramente en una ejemplificación, en observaciones que hacen desde distintas perspectivas otros autores. Entonces, el diccionario es un diccionario, digamos, de una lectura que es una apertura interesantísima para abrir el camino, digamos, de los estudios de la argumentación, pero al mismo tiempo es un panorama muy amplio desde el punto de vista que trabaja muchos aspectos que son, digamos, importantes para tener en cuenta. Nosotros en español tenemos varios textos que son diccionarios, digamos, de lingüística, de análisis del discurso. Tenemos el diccionario de Yarodó y el de Todorov, digamos. Después tenemos un diccionario que es de Luis Vega Reñón y Paula Olmos, bueno, que ese, digamos, es un diccionario que tiene que ver con argumentación, pero de una perspectiva más lógica, aunque, digamos, yo escribí algunos artículos y hubo otros, por supuesto, otros autores latinoamericanos que también escribieron artículos, digamos, referidos a ese diccionario que lo publicó la editorial Trota de España. Bueno, este diccionario tiene esta particularidad. La particularidad es que, digamos, toma esta perspectiva, pero además es un recorrido muy intenso por los distintos autores que han trabajado temas vinculados a la argumentación. Tanto aquellos que están, digamos, que tienen una orientación lógica, como ustedes saben, digamos, el primero que trabaja el tema argumentativo es Aristóteles en la retórica, pero también en argumentos sofísticos, y, digamos, lo que hace Aristóteles es tratar de delimitar un campo que tiene que ver fundamentalmente con la retórica y la dialéctica, y le otorga a la retórica la importancia de ser el estudio que tiene que ver fundamentalmente con la persuasión, con eso que nosotros hacemos todos los días desde la ciencia, la política y la vida cotidiana, que es tratar de decirle a nuestro hijo, bueno, no
no llegues a tal hora o llega a tal otra y demás, y entonces da razones por las cuales el chico debería cumplir aquello que le dice el padre si hay alguna objeción. Bueno, esto es lo que, digamos, algo que tiene que ver con la vida cotidiana, pero también hay otro tipo de situaciones en donde, digamos, hay alguna suerte como de patinajes en el razonamiento, lo que tradicionalmente se han llamado falacias. Eso se trabajó desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista de la filosofía y también desde el punto de vista de la teoría de la argumentación. Hay una obra en el siglo XX importantísima de un australiano que se llama Falacias, que se tradujo ahora lo tradujo una editorial peruana, que es una editorial que está, digamos, no sé si estará aquí en la Feria del Libro, pero es una editorial que está muy orientada al análisis del discurso, a la argumentación y también la semiótica. Bueno, ¿qué otro aspecto me parece importante para destacar? Nosotros estamos muy habituados hoy a plantear que en verdad hay una lógica que se impone, que es una lógica que no tiene que ver con el razonamiento ni con la argumentación, sino que tiene que ver con enunciados que no importa que sean verdaderos o falsos. Bueno, Aristóteles habla de esto. Imagínense que habla en el siglo V en Atenas, y él lo que dice es que la persuasión no tiene nada que ver con la verdad. No importa en los discursos sociales la verdad, lo que importa es la verosimilitud. Miren ustedes la actualidad que tiene esta afirmación. Lo que importa es que determinados discursos sean verosímiles. Hoy diríamos, hay discursos de los cuales nosotros sabemos que son, no solamente no son verosímiles, sino que no son verdaderos, y sin embargo funcionan en los ámbitos, sobre todo, digamos, en los teléfonos celulares, en las redes sociales y demás, funcionan enunciados que son absolutamente falaces, pero que son creídos por digamos, aquellos que lo consumen, que lo leen, que lo escuchan, que lo ven. Entonces me parece que esto es algo muy importante, tratar de delimitar el campo en donde alguien razona, cómo razona, qué tipo de funcionamiento tiene el encadenamiento de los razonamientos, cómo se llegan desde determinadas premisas a determinadas conclusiones. Y si no hay ese encadenamiento, ¿por qué es? Puede ser que sea porque el auditorio lo repone sin lugar a dudas, o puede ser porque en realidad no se puede reponer, porque es falaz. ¿Ah? Entonces, este tipo de cuestiones son cuestiones que son muy importantes, que están desarrolladas aquí con mucho detenimiento. Hay algo que también les quería comentar que tiene que ver con esto, y además lo hemos conversado también bastante con Cristian Plantán, que es, digamos, cómo se organiza el pensamiento de la derecha, o de la derecha política, quiero decir, y cómo se organizan los discursos del odio. Y allí hay toda una serie de trabajos. Por supuesto están los trabajos pioneros de Albert Hirschman, que hay un texto publicado por Fondo de Cultura Económica que se llama Retóricas de la Intransigencia, en donde él allí lo que plantea es fundamentalmente, digamos, algunos modelos que utiliza este tipo de retórica, porque digamos, hoy lo que tenemos es la modalidad a través del meme, a través del Twitter, a través de las redes sociales, pero esto existió siempre, digamos. Hay una lógica, una mecánica que la ubica Hirschman como digamos, la mecánica de la perversidad, la mecánica del riesgo
y la mecánica de la futilidad. Son esas tres variables que él las ubica. Después, incluso hasta en algún momento llega a decir que esto no es monopolio exclusivamente de la derecha, sino que también a veces la izquierda o sectores de izquierdos pueden utilizar, digamos, estas teorías para tratar de desarrollar cierta idea respecto de los cambios sociales. ¿Ah? Los cambios sociales se tienen que fundamentar de alguna manera. Bueno, y a veces se fundamentan por el contrario, en términos de decir, bueno, si se toman tales y cuales medidas, hay tales y cuales riesgos, entonces no se pueden tomar esas medidas. Los tenemos en la vida cotidiana, digamos, ¿no? La puja que hay hoy por digamos, el debate en torno a las paritarias, a los incrementos salariales y demás, tienen que ver con esto, con plantear el riesgo, con plantear en algunos casos el tema de la futilidad, que puede ser que sirva como que no sirva, o en verdad el otro mecanismo es el de la perversidad, que es decir que tenemos que cumplir determinado tipo de modelos y esos modelos, para ser efectivos, tienen que cumplir determinado tipo de pautas que son pautas teóricas, porque hay modelos teóricos que son los que están por detrás de esto. Este tipo de cuestiones es muy interesante tratar de pensarlo desde el punto de vista, digamos, de la lógica argumentativa. Y del discurso argumentativo, no solamente de la lógica, porque estamos pensando precisamente desde un lugar que no respete el camino de la lógica, porque con el camino de la lógica, digamos, no nos lleva a ninguna parte, y por eso en la década de los 60 apareció esta otra corriente que apareció en Canadá, pero bueno, después se extendió a otros lugares del mundo, que tiene que ver fundamentalmente con la lógica informal. Esa lógica que se sostiene no por premisas que son premisas lógicas del tipo todo es espe o todos los hombres son mortales, sino precisamente, digamos, enunciados que sean un poco más desafiantes o más complicados, digamos, ¿no? Lo que me parece, de todo esto que decías, me parece muy interesante para pensar el aporte del diccionario en algún sentido, es que todo está anclado en el uso del lenguaje. Es decir, la construcción, y un poco tiene que ver con esto que planteabas, nosotros nos salimos del razonamiento lógico o del análisis estrictamente lógico para pensar de qué manera con las palabras construimos estos argumentos, y estos argumentos pueden ser grandes falacias y sin embargo vamos adelante. Y un poco retomando lo que decías al comienzo acerca estrictamente de la obra, me parece que es un diccionario distinto de lo que podemos en términos generales considerar un diccionario, precisamente por ese trabajo que hace Plantin respecto de buscar el ejemplo, de ver desde dónde aparece el concepto, qué tipo de usos. Sí. En este sentido me parece que la obra avanza con respecto a otro tipo de trabajos por el estilo. Sí, sin duda. Digamos, hay algo que... voy a decir algo que no sé si a Cristian estaría de acuerdo conmigo o no, pero no importa, porque, bueno, por un lado porque no está, pero por otro lado porque, digamos, tenemos la suficiente confianza como para que, si no está de acuerdo, me lo dice. Digamos, nosotros pensamos, desde el punto de vista de la lingüística, del análisis del discurso, que en realidad hay actos que son locutorios y hiperlocutorios. Y esto tiene que ver con cierta perspectiva pragmática, ¿no es cierto? O sea, cierta perspectiva de uso, de efecto que produce el discurso sobre los hablantes. Bueno, cuando nosotros argumentamos, esto está presente, de modo tal que a mí me parece que es un punto fundamental para trabajar todo lo que tiene que ver con la argumentación, porque en verdad no se trata de un discurso, digamos, no nos interesa la corrección del discurso, ¿se entiende? Porque los discursos pueden ser absolutamente correctos, pero, digamos, las conclusiones pueden ser
absolutamente erradas. Y por otro lado hay otra cosa, que es que la verosimilitud de la que hablaba Aristóteles genera sentido común. El sentido común tiene que ver con esto de que a veces no es necesario aclarar mucho, no se necesita aclarar mucho respecto de determinados puntos. Algunos puntos se dan como que son veraces porque lo son. Por ejemplo, nadie, digamos, en la vida cotidiana, digamos, un católico, tiene que creer en Dios. ¿Ah? Entonces, si uno que no es católico le dice, bueno, pero en realidad, ¿de qué manera podrías probar la existencia de Dios? Bueno, hay cosas que no tienen que ver con la razón, tienen que ver con el sentimiento. El sentimiento es que fulano de tal cree en Dios. Bueno, eso que es dentro del ámbito del pensamiento religioso, hay infinidad de situaciones en las cuales nosotros nos manejamos de la misma manera. Creemos, digamos, en determinado club de fútbol, creemos en determinada, digamos, leemos determinados autores porque nos sentimos que en realidad expresan lo que nosotros pensamos de una mejor manera, y entonces esto genera cierto lazo de unidad que en verdad es lo que nos hace, digamos, creer en determinado tipo de cosas. Me parece que lo importante es tomar en cuenta, digamos, esta situación en donde el discurso tiene que ver con actos. El discurso no es algo abstracto, sino que es algo muy concreto, que es muy poroso, que va metiéndose en nuestras conciencias y, bueno, además de meterse en nuestras conciencias, se mete de una determinada manera, generando esto, generando verosímiles, generando credibilidad. ¿Ah? Y una cosa que me parece interesante de la primera parte, cuando vos hablabas de la argumentación en todos los campos, ¿no? Sí. Para pensar por qué es importante que la universidad haya hecho este esfuerzo de publicar una obra tan voluminosa, de traducirla, pensando, por ejemplo, en la carrera en la que nosotros trabajamos esto, que es la carrera de comunicación social, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que en el ámbito de la comunicación social, la argumentación tiene un espacio muy importante y un poco también va en esta lógica que vos planteabas respecto de cómo aparece en el imaginario colectivo la idea de la verdad, ¿no? Del discurso de la verdad, y cómo esa construcción es también una construcción argumentativa, es una construcción que está basada en cómo se organiza el discurso, y en este punto me parece que es una obra también muy importante pensándola en nuestros estudiantes, en los futuros egresados, en el aporte de una perspectiva de esta naturaleza. Sin duda. Digamos, nosotros pertenecemos a una universidad pública, y en esto hay, digamos, toda una decisión política, ¿no es verdad? Porque nos interesa fundamentalmente el conocimiento, y nos interesa el conocimiento llevarlo a aquellos lugares en donde, digamos, habitualmente, digamos, no llegaba por distintos motivos, pero que, bueno, a partir de un determinado momento empezaron a abrirse más universidades, porque es muy bueno que haya más universidades, que haya muchas universidades y que todas sean públicas y gratuitas. Al mismo tiempo, es muy importante que la Argentina publique este tipo de obras, porque nosotros tenemos una historia y una trayectoria que hemos ido perdiendo en Latinoamérica, que es una trayectoria de vanguardia en términos de lo que ha sido el mundo editorial. Digamos, en la década del... Piensen ustedes lo que es en el siglo XX la Guerra Civil Española, digamos, y la importancia que tuvo en ese momento y después durante muchas décadas, digamos, que España no llegaba a levantarse, digamos, después de la dictadura de Franco, digamos,
las grandes editoriales fueron editoriales argentinas, editoriales mexicanas y alguna editorial venezolana, pero fundamentalmente eran las grandes épocas de las editoriales argentinas. Ahí está, en la década del 60 también Eudeva, y la importancia que tuvo Eudeva para publicar textos que eran textos de vanguardia. Piensen que la Argentina perdió los derechos de antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, digamos, por esas decisiones que son absolutamente inexplicables, pero que bueno, ocurren, suceden, se pierden los derechos editoriales, y bueno, y entonces es muy importante que una editorial universitaria publique un texto como este, que les va a servir a los estudiantes sin ninguna duda, y que le va a servir no solamente a los estudiantes de la Universidad de Moreno, sino que le va a servir a estudiantes de otras universidades, tanto nacionales como latinoamericanas. Entonces eso me parece que es un aspecto que nosotros no lo podemos dejar de lado, porque es un compromiso que siempre hemos tenido con la universidad, en particular con Moreno, pero bueno, en toda nuestra vida universitaria siempre hemos pensado lo mismo, digamos, ¿no? No sé si abrimos el espacio a alguna pregunta, algún comentario. Quería hacerles una pregunta a cada uno, o sea, la misma pregunta a los dos. El diccionario tiene 250, 300 entradas. Sí. Algunas tienen muchísimo más desarrollo que otras por la propia disciplina, como argumentación, falacia, emociones. Pero por fuera de esas entradas, que son justamente muy desarrolladas, ¿cuáles fueron las entradas que a ustedes especialmente les llamaron la atención, como si fuesen microaportes dentro de todo lo que es el aporte del libro en particular? ¿Cuáles son las entradas que más los sorprendieron y les parecen especialmente fértiles y sorpresivas? Yo creo que, si bien el autor hace esta compilación de alguna manera que plantea Roberto respecto de las grandes corrientes, se advierte con mucha fuerza su propia perspectiva. Sí. Es decir, ahí es donde me parece que hace una diferencia respecto de otros trabajos en la misma línea. Claro, piensen, digamos, que, a ver cómo lo podemos decir rápidamente. El origen del trabajo de Christian Plantin es un trabajo que está muy vinculado a la lingüística francesa. Él ha sido profesor, ha sido porque ya se jubiló, en la Universidad de Lyon. Ha sido profesor de lingüística y luego profesor de lingüística del discurso. Y tiene, digamos, un vínculo muy fuerte con toda la corriente de análisis del discurso francés. No solamente con la corriente de análisis del discurso francés, sino también con algunas corrientes que se han desarrollado en otros lugares, como por ejemplo en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, o en Alemania, y también en algunos lugares en Estados Unidos. Ahora, dentro de lo que es el campo de estudio de él, hay otras corrientes que recién nombré medio como al pasar, lo que es los estudios sobre lógica informal. Esos estudios se nuclean fundamentalmente en Canadá y son, digamos, hay una organización que es una organización de estudios de argumentación que está radicada en Ottawa. Y después hay otra corriente que está ubicada en la Universidad de Ámsterdam, que es una corriente que se conoce como pragmadialéctica, que, digamos, tiene una perspectiva muy específica que él desarrolla y discute con la perspectiva pragmadialéctica de Van Emeren. Frans Van Emeren es un autor muy importante. Nosotros lo hemos traído a la Universidad de Buenos Aires a dar una serie de conferencias, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Maestría de Análisis del Discurso, como en la Facultad de Derecho. Y después, bueno,
digamos, nos hemos visto en distintos encuentros y demás. Pero la perspectiva de la pragmadialéctica es una perspectiva muy dura, es una perspectiva, digamos, que apunta fundamentalmente, por un lado, al vínculo entre la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, por un lado, y por otro lado, una perspectiva que recupera la dialéctica aristotélica y ahí hace una especie de cruce bastante interesante, pero al mismo tiempo también debatible, por lo menos desde el punto de vista teórico, y Christian Plantin lo que hace es ubicarse en una posición diferente. Digamos, la tradición de análisis del discurso francés está mucho más presente que esta otra perspectiva, digamos, pragmática. No quiere decir esto que deje de lado las otras dos corrientes importantes en el trabajo de él, que es la corriente de Perelman, por un lado, que es uno de los refundadores, para decirlo así, digo la palabra refundadores entre comillas y subrayada, que digamos trabajó Perelman en Bélgica, y por otro lado, la otra obra también importante es la obra de Toulmin, que también está presente en la obra acá de Christian Plantin. Pero tanto la obra de Perelman como la obra de Toulmin son, en el caso de Toulmin, es una perspectiva más filosófica que se vincula a la lógica, pero no tanto. Y en el caso de Perelman, es una perspectiva que tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de la argumentación jurídica y el ámbito de la filosofía, pero tampoco tanto. O sea, que hay situaciones en donde, digamos, son situaciones de cruces teóricos que son sumamente importantes, interesantes, y por otro lado, digamos, estos tiempos nos llevan a pensar fundamentalmente no en dogmatismo, sino más bien en términos de cruces, de Carrefour, que no son solamente tiendas, sino que son cruces de caminos teóricos y de pensamiento, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en ese punto lo que me parece interesante de Plantin es que no es un simple compilador en este sentido, es decir, no es solamente una obra que nos hace una puesta a punto de los términos, si queremos, relacionados con la argumentación, sino que tiene una posición teórica y, como decía Roberto, bueno, discute, desarrolla sobre todo estos aspectos más ligados a la tradición francesa, las emociones, etcétera, que es como el campo fuerte. Y en este punto me parece interesante en este sentido el diccionario, ¿no? Sin duda. No es simplemente un compilador. Sí, y además hay una cosa que nosotros tendríamos también que tratar de tener presente. En determinados ámbitos el tema de la argumentación tiene una historia muy larga, no es nada más que Perelman y Toulmin. Hay una historia muy larga en los ámbitos anglosajones, por ejemplo, en el ámbito, digamos, Locke, por ejemplo, en el ensayo sobre el entendimiento humano, habla del tema de la argumentación, el tema de las falacias. Bentham tiene un tratado sobre las falacias políticas. Waterley también escribe sobre argumentación. Y por otro lado, recién les hablaba de esta perspectiva enciclopédica, digamos, que tiene la enciclopedia francesa. Port-Royal también habla de la argumentación. Hay Fontanier, digamos, tiene en el siglo, creo que es el siglo XVII, tratados en donde habla también de estos temas, y estos temas, sobre todo los franceses, y digamos, hay algún momento en donde la retórica se convierte meramente en un estudio de las figuras del discurso. Y en verdad lo que se hace en la actualidad es dejar de lado el tema de las
las figuras del discurso y empezar a trabajar otro tipo de funcionamiento en términos de cómo se construye la figura del argumentador, la figura de aquel que recibe la argumentación y digamos ese vínculo que en definitiva está siempre presente y es lo que, bueno, uno también lo puede rastrear en definitiva en la literatura, ¿no? Porque nosotros hablamos del universo de las creencias. Bueno, ¿y qué universo mayor de las creencias existe que el universo de cuando nosotros creemos en una narración, ¿no? ¿Verdad? Y esa narración se nos constituye, una novela se nos constituye a nosotros en algo que es efectivamente cierto y es un mundo absolutamente ficticio. No hablo del caso de las memorias o del caso de las biografías o autobiografías, que son otro tipo de cuestiones que serían además sumamente interesantes trabajar cómo se establece ahí la argumentación, ¿no? En los mundos posibles. En los mundos posibles. En los mundos Bueno, posibles. sí, sí. Bueno, yo quiero volver a destacar la importancia de que esta obra se publique en español. Creo que es muy importante. Yo estoy tratando de subrayar esto, un poco recuperando lo que decía Roberto respecto de la tradición que Argentina tuvo con las grandes editoriales. Y en este sentido me parece que las editoriales universitarias hacen estas apuestas, que son apuestas que tal vez en términos comerciales no se pueden hacer o no se hacen desde otros lugares, y las universidades hacen este esfuerzo por difundir obras que son verdaderamente grandes aportes al conocimiento. Me parece que en este punto me interesa subrayar esto. Así que, bueno, creo que la Universidad de Moreno ha hecho su contribución en este sentido. Bueno, les agradezco mucho la presencia a todos ustedes y espero que nos veamos en algún momento.